Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a AgroLife RD TV. Para los que no me conocen, que esos son casi todos, mi nombre es José Brito, soy médico veterinario y zootecnista. Y bueno, este es el canal de YouTube que representa el campo. Este es el canal de YouTube que representa el agro. El día de hoy sí estamos hablando de cerdo y les voy a enseñar unos que otros trucos que utilizo en mi granja para hacer más eficiente el crecimiento de nuestros cerdos recién destetados. Vamos a partir de dos posibilidades. La posibilidad de que ustedes compren los cerdos y la posibilidad de que ustedes críen los cerdos en su granja. Ok, vamos directamente al punto. Vamos a ser claros y específicos porque yo sé que ustedes la van a sacar el mayor de los provechos. Primero lo primero, antes de ustedes siquiera pensar comprar los cerdos, tienen que tener un espacio lo más higiénico posible para recibir los cerdos. Entonces, partiendo de la posibilidad de que ya todo está higiénico y limpio, entonces vamos al siguiente punto. El siguiente punto consiste en la calidad de los lechones. Tanto los lechones que produces en tu finca como los lechones que compras deben de tener una calidad óptima. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar? Tienen que ser lechones saludables, tienen que ser lechones fuertes. Lechones destetados entre 25 a 30 días, tienen que tener un peso entre 7 kilos y 8 kilos. 8 kilos está perfecto. Igual, si los lechones tienen 6 kilos, van súper bien. Del 1 al 7º día en nuestra granja, tenemos una forma peculiar de recibir los lechones. La medicación o la medicación preventiva entre esos días está en el agua. Entonces, ¿qué utilizamos? Y quiero que el editor me ayude y lo vaya poniendo en fila de mayor a menor lo que utilizamos para recibir los lechones entre esos primeros 7 días. Entre el 1 y el 7º día, nosotros utilizamos lo siguiente. Primero, ustedes tienen que tener bien claro la calidad del agua. Es vital y más en estos lechones que vienen de estar con la madre a estar completamente solo. Eso le causa un estrés tremendo. La calidad del agua juega un rol súper importante en esta etapa, díganse los primeros 7 días. Entonces, ¿qué nosotros utilizamos siempre que destetamos? ¿O qué ustedes deben de utilizar siempre que compren lechones? Acidificantes en el agua. Te dirán, acidificantes en el agua. O sea, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué se trata? Sí, nosotros utilizamos acidificantes en el agua. Vinagre al 10%. Entonces, ¿qué más vamos a utilizar? Electrolitos y vitaminas para ayudarlos en el crecimiento. Necesitamos que estén bien hidratados. En este caso, lo que más nos ataca, y yo sé que lo que más les ataca a ustedes, los que ya son criadores, es la diarrea. Entonces, ¿cómo la evitamos? El acidificante y los electrolitos y vitaminas. En caso de ser necesario, porque esto no es siempre, nosotros utilizamos antibióticos. Eso ya si la camada lo necesita. Ok, entonces se preguntan, el nivel de acidez que debe tener el agua. Partiendo de que ustedes tienen un agua buena, un agua limpia, y está completamente neutra, entonces la acidez que debe alcanzar es por lo menos entre 4 a 4.5 el nivel de acidez del agua para recibir los lechones en esos primeros 7 días. ¿Cómo se logra eso? En un tanque de una capacidad de 250 litros, nosotros usamos 2 galones de vinagre al 10%. Lo voy a repetir. En un tanque de 250 litros, nosotros utilizamos 2 galones de vinagre al 10% y alcanza perfecto la acidez que necesitamos aquí en esta etapa. Otra cosa que a menudo me preguntan. La alimentación, al recibir los lechones, ¿cuál es la mejor alimentación para recibir los lechones? Sencillo, la que ellos estaban comiendo previo. Si en las parideras el lechoncito ya estaba comiendo, pues dígase fase 1, entonces lo recibimos con fase 1. Si usted compró lechones por ahí, entonces usted le pregunta a quién usted le compró qué estaban comiendo los lechones y por lo menos los primeros 7 días, sí o sí, los lechones deben de seguir comiendo lo mismo. Ya le damos suficiente estrés a retirárselo a la madre, pues no podemos nosotros agregarle otro estrés y cambiarle el alimento. Si le cambiamos el alimento, seguro vienen los problemas de diarrea y, bueno, uno que otras complicaciones. Cantidad de lechones por espacio. Esta es una pregunta que, vaya, a menudo, mucha gente la pregunta. ¿Cuántos lechones por espacio? Bueno, lo ideal, según los libros, es que en 1 metro cuadrado pues tenemos 3 lechones, o sea 0.33 por lechón. Ese es el espacio necesario. A ver, ¿qué más? Otra cosa, la alimentación, ¿cómo la vamos a manejar a la llegada? Lo ideal es que tengan comedero disperso en varios lugares. Higiénico, siempre limpio.
Tenemos un comedero que es el que va a tener la comida fija. Ese sí, ese es necesario. Pero en varios lugares comedero. ¿Y esto por qué? Porque lo ideal es que por lo menos cada 4 horas, cada 3 veces al día, se le ponga comida en los comederos. Y así estimulamos al lechón a que coma. Recuerda, viene de beber leche y de comer un poquito de alimento. Y lo estamos cambiando completamente a solo comer alimento. Entonces tenemos que estimularlo. Y esto de colocarle alimento cada cierto tiempo va a ayudar bastante. Yo les mencioné que los primeros 7 días eran vitales. Imaginémonos que tuvieron éxito. Tuvieron éxito porque hicieron lo que anteriormente les dije que tenían que hacer. Entonces, ¿cómo sigue el tratamiento a partir de esos 7 días? Pues en República Dominicana hay un refrán. Dice, el ojo del amo engorda el caballo. No sé si lo usan en sus países. Tienen que observar los lechones. Tienen que chequear que estén vivitos. Tienen que chequear que pase esto. Miren. Tiene que pasar eso. Y yo sé que ustedes están viendo las instalaciones y dice, bueno, eso que le acaba de mostrar no se aplica para esas instalaciones. No. Todo lo contrario. Independientemente si usted va a criar un lechón en el patio de su casa, si usted va a criar un lechón en un cuartico pequeño, donde sea que usted vaya a criar, lo que yo le estoy diciendo aplica perfectamente y le va a ir perfectamente bien. Yo sé que le va a ir perfectamente bien. Otra cosa que quería mencionarle, que juega un rol súper importante, es la ventilación que tenemos aquí. Para los que usan parrilla, la ventilación de abajo hacia arriba no es adecuada. Ahora más bien, esta ventilación que es solo en la parte superior, pues así la necesitamos. Entonces, la temperatura ideal que necesitamos en esta área es entre 28 y 30 grados. Eso siendo drástico. Igual si está en 27, no pasa nada. Igual si está en 31, no pasa nada. No pasa nada. Pero usted tiene que intentar que la temperatura esté entre 28 y 30 grados. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura que necesita el lechón. En caso de ser necesario, solo en caso de ser necesario, digamos que ustedes están en un ambiente muy frío y es difícil de controlar, entonces yo le sugiero que sigan utilizando las lámparas para calentar los lechones. Si eres nuevo en este video, te pregunta, ¿cuál es lámpara para calentar los lechones? Hay un video ahí arriba, porque no podemos agarrar un video y explicar todo. Entonces, estamos en destete ahora mismo. Ahorita hablé del agua, pero no le mencioné sobre los bebederos. Miren, los bebederos deben de ser de fácil acción. Acércate ese cable, acércate ese cable. Los bebederos deben de ser de fácil acción. O sea, si los lechones lo tocan, deben de ser que el agua tiene que salir súper fácil. Estamos ante lechones jóvenes y debemos de ponérsela fácil. Entonces ustedes se dirán, ¿a qué altura tienen que estar los bebederos? Bueno, fácil, 35 a 30 centímetros de altura. De nuevo, un poquito más alto, un poquito más bajo, no pasa nada. Yo no vengo a juzgar la calidad de su infraestructura. Yo lo que quiero es que usted tenga lechones muy saludables, con medicina preventiva y al menor costo posible. O sea, que las cosas les salgan bien siempre. Ok, les hablé sobre el agua, les hablé sobre la alimentación. Les di trucos para recibir los lechones en el momento en que los compran. Les dije cómo manejar los alimentos, les dije la altura de los bebederos. Pues no sé, si usted entiende que se escapa algo, déjenlo aquí abajo en el comentario. Sobre algo que a ustedes les gustaría saber, sobre todo en esta área específica. Y sencillo, si tienen preguntas en cuanto a la acidez de los lechones, en cuanto a los electrolitos que usamos y vitaminas y tal, pueden escribirme. Ya, entonces, antes de terminar el video, yo quiero que ustedes den una vuelta. O sea, lo que yo le estoy diciendo no es capricho. O sea, son cosas que nosotros las utilizamos y que sí funcionan. Vengan a ver. Miren los lechones cómo se mantienen. Los grupos son de 30 lechones nomás. Los comederos, enfoca los comederos que nosotros utilizamos. Esos comederos, miren el siguiente truco. Y son cosas que yo he descubierto a medida que lo voy utilizando. Lo ideal sería traer los comederos que ellos utilizaban en las parideras y colocárselos por el olor. O sea, ellos tienen la habilidad de captar el olor. Entonces, inmediatamente ellos vean ese comedero, el color, el olor, el tamaño, ellos saben qué es comida. Lo difícil aquí es enseñarlos a comer sólido. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Yo creo que, déjame agarrar un lechón. Miren el peso de ese lechón. O sea, un lechón que fácil pasa de los 19, 20 kilos.
O sea, perfecto para esta etapa. Ok, hasta aquí el video de hoy. Como ya les mencioné antes, cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Adiós, gente inteligente, que ahora sí saben cómo destetar lechones y manejarlos adecuadamente.